En esta historia de coraje y transformación, Madison Clark, fundadora de la cadena de restaurantes de élite Lampur, se enfrenta a una realidad preocupante. Los rumores de favoritismo y discriminación sutil han echado raíces en su propio negocio. Decidida a recuperar sus valores, Madison se infiltra como aprendiz y presencia de primera mano la dinámica tóxica entre el personal y los clientes de alto perfil, pero puede restaurar el respeto y la inclusión sobre los que construyó su imperio o todo se ha alejado demasiado de su visión original. Déjate llevar por descubrirlo y no olvides suscribirte para recibir más historias poderosas de resiliencia y liderazgo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirando y qué haces en Madison's Place. Madison Clark se sentó en su espaciosa oficina de esquina iluminada por el sol mirando las bulliciosas calles de Manhattan desde el piso 40. Su oficina en la sede del ERR dominaba la ciudad que una vez solo había visto desde abajo. Inclinó sus dedos tamborileando pensativamente contra el elegante escritorio de caoba, un recordatorio silencioso de lo lejos que había llegado. La habitación estaba llena de muebles de cuero oscuro de lujo discretos, obras de arte originales en las paredes y un espacio perfectamente organizado. Estantería llena de títulos sobre liderazgo empresarial y hospitalidad era un espacio que representaba tanto sus logros como los innumerables sacrificios a lo largo del camino. Frente a ella había una pila de informes de satisfacción del cliente recién impresos de su restaurante Empire, cada uno detallando comentarios de clientes recientes. Madison los oje o con acento agudo, sus ojos deslizándose sobre frases como servicio exquisito y experiencia memorable. Cada informe elogiaba el ambiente, la experiencia culinaria y el personal altamente capacitado en sus establecimientos de alta gama, pero a medida que leía más frunció el ceño. Una línea particular en un comentario le llamó la atención. El personal parecía preocupado por los huéspedes que consideraban importantes. Otro informe se hizo eco de un sentimiento similar: buen servicio, pero notó una clara preferencia por los huéspedes de alto perfil. Madison hizo una pausa sintiendo un nudo frío en el estómago. Este era el quinto informe en el último mes con un lenguaje similar y aunque las frases eran educadas, el mensaje subyacente era claro: algunos huéspedes no estaban recibiendo el mismo nivel de respeto que otros. Madison se echó hacia atrás, su mente vagando hacia los primeros días, cuando había abierto su primer restaurante con un presupuesto reducido en un modesto vecindario de Brooklyn, que había estado decidida a crear un lugar donde cada huésped, sin importar su origen o apariencia, fuera tratado con dignidad y calidez. Era un principio rector que había permanecido con ella mientras expandía su negocio desde ese pequeño café a una reconocida cadena de establecimientos de alta gama, pero ahora que su compañía crecía, temía que algunos de esos valores se estuvieran escapando. Su imperio se extendía por más de 20 ubicaciones en varias ciudades importantes, cada una con su propio equipo, su propia reputación local y su propia clientela única. Con la expansión, había contratado gerentes y personal en quien confiaba para defender su visión, pero informes como estos le hicieron preguntarse si esa confianza había sido indebida o tal vez si las presiones de la alta sociedad habían influenciado a sus empleados de maneras que había previsto. Madison dio un giro brusco al informe. El éxito se cerró con un chasquido nítido. Se dio cuenta de que no siempre se veía como ella había imaginado. Era un peso que requería una vigilancia constante, y si quería que su imperio reflejara los valores que tenía, tendría que cavar más profundo que los informes superficiales. El pensamiento la atormentó toda la noche. Caminó por los pasillos de su sede recordando los nombres y rostros de los empleados a los que había asesorado. Incontables horas dedicadas a enseñarles que cada detalle importaba, desde la disposición de las mesas hasta la forma en que saludaban a los invitados. Esos eran los elementos sobre los que había construido su negocio, y no podía soportar la idea de que fueran descuidados o, peor aún, socavados por prejuicios o favoritismos. Su mente recordó a su madre Eleanor, una mujer de fuerza tranquila que había criado a Madison sin ayuda de nadie. Eleanor había trabajado incansablemente en las cocinas traseras de varios restaurantes y cafeterías, siempre detrás de escena, fregando platos y trapeando pisos. Mucho después de que los dueños cerraran por la noche, le había enseñado a Madison el valor del respeto por uno mismo y por los demás, independientemente de su posición o estatus. Las palabras de su madre resonaron en su mente: el respeto a Maddie no es algo que se da solo a los poderosos, es algo que se da porque es correcto. Fue esa lección la que había llevado a Madison a través de las luchas y sacrificios que vinieron con el establecimiento de su negocio. Se había abierto camino desde abajo, encontrando su propia cuota de miradas despectivas y palabras condescendientes, pero ahora se había convertido en una fuerza en la industria, una mujer de medios e influencia, pero todavía podía recordar lo que se sentía ser ignorada y subestimada. Era un recuerdo que la puso a tierra, que le recordó por qué había elegido este camino en primer lugar. Esa noche, incapaz de deshacerse de la sensación de inquietud, Madison decidió que si quería entender lo que estaba sucediendo en sus restaurantes, tendría que verlo con sus propios ojos desde el nivel del suelo. Su decisión no fue tomada por sospecha.
o un deseo de acusar, sino por una responsabilidad hacia sus valores, hacia la memoria de su madre, y hacia los muchos empleados que habían creído en su visión temprano. A la mañana siguiente Madison llegó a su oficina con una sensación de propósito. Era conocida por su elegante atuendo de negocios, trajes a medida, tacones IC de clase, y accesorios discretamente lujosos que hablaban de su éxito sin gritarlo. Pero hoy necesitaba un nuevo look, uno que le permitiera mezclarse perfectamente entre su personal. Se paró frente a su armario lleno de piezas de diseñador, cada una cuidadosamente seleccionada para transmitir su autoridad y sofisticación, pero estas prendas no le servirían ahora. Sacó un par de jeans gastados, una blusa blanca simple y un par de zapatillas cómodas. Escogió un pequeño bolso de mano en lugar de su habitual bolso de diseñador y cambió su teléfono inteligente por un modelo prepago básico. Sabía que incluso los detalles más pequeños podían delatarla, así que borró cualquier signo de su riqueza y estatus. Mirándose en el espejo, Madison apenas se reconoció a sí misma. Se había despojado de la elegancia que se había convertido en su marca registrada, transformándose en una mujer que parecía cualquier otra nueva empleada, ansiosa, modesta y sin complicaciones. Era perfecto para asegurar su anonimato. Madison decidió usar el nombre de Amy, un apodo que su madre había usado cuando era niña. Mientras ensayaba su nueva personalidad, se recordó a sí misma que debía adoptar un tono más suave para parecer un poco más insegura y dejar que otros la guiaran en lugar de afirmar su autoridad. Antes de salir, Madison llamó a su asistente de mayor confianza, Isabel James, que había estado con ella desde los primeros días de la compañía. Isabel era una de las pocas que conocía los planes de Madison y había organizado su transferencia temporal como aprendiz en una de las ubicaciones más exitosas de la cadena Laro en Midtown Manhattan. ¿Estás segura de esto?, Isabel preguntó con su voz teñida de preocupación. Sí, Madison respondió con tranquila resolución. Necesito entender esto desde adentro. No puedo arreglar lo que no puedo ver. Isabel asintió con una pizca de orgullo en sus ojos. Ten cuidado ahí fuera, Amy. Madison sonrió sintiendo una oleada de gratitud por la lealtad de Isabel. Esta misión era diferente a cualquier otra, y sabía que tendría que confiar en Isabel para que las cosas funcionaran sin problemas en su ausencia. Al llegar a la ubicación de Midtown Madison, ahora Amy se tomó un momento para admirar el establecimiento como si fuera la primera vez que leer fuera una obra maestra de la elegancia moderna, con pisos de mármol pulido, iluminación suave y un aroma a aceite de trufa y hierbas frescas que permanecían tentadoramente en el aire. Invitados con atuendos de diseñador y trajes de negocios llenaban el comedor. Sus conversaciones se mezclaban en un suave zumbido debajo del sutil jazz que sonaba de fondo. Mientras caminaba por la gran entrada, sintió el peso del disfraz asentarse sobre ella. Ya no era Madison Clark, CEO de un imperio, era Amy, la nueva aprendiz nerviosa, la matra de un hombre alto y delgado llamado Elliot. La saludó con una sonrisa superficial que no llegó a sus ojos. Le dirigió una rápida mirada. Su mirada se detuvo en su ropa de civil por una fracción de tiempo. Demasiado tiempo antes de mirar hacia otro lado, visiblemente poco impresionado. ¿Eres la nueva aprendiz, verdad?, preguntó en un tono que bordeaba la indiferencia. Sí, Madison respondió deliberadamente, suavizando su voz y dejando que un dejo de incertidumbre se deslizara en su expresión. El gerente está en la parte de atrás, él te dirá lo que necesitas. ¿Sabe? Elliot dijo, ya mirando más allá de ella al siguiente invitado. Su tono era despectivo, como si ella no fuera de particular importancia. Un sentimiento que Madison encontró frustrante y esclarecedor. Era precisamente esta actitud que había venido a investigar. Siguiendo su dirección, Madison se dirigió a la trastienda donde conoció al gerente del restaurante, Ben Carter. Ben tenía unos 30 años, con una apariencia pulida y un comportamiento que irradiaba confianza. La saludó con una sonrisa practicada, aunque sus ojos tenían un destello de impaciencia. ¿Eres Amy?, dijo mirando un portapapeles. No solemos tener tiempo para tomarnos de la mano aquí, así que trata de mantener el ritmo. Sus palabras, aunque no desagradables, llevaban un mensaje subyacente. Se esperaba que aprendiera rápidamente, pero sin molestar al personal más experimentado. Madison asintió fingiendo un ligero nerviosismo mientras aceptaba el delantal que le entregó. Ben le dio un breve resumen de los procedimientos del restaurante, tratándola con el aire de alguien que complace a una adición poco destacable al equipo. Enumeró sus tareas con una rápida eficiencia, apenas deteniéndose para verificar si estaba siguiendo la conversación. Simplemente no lo arruines, dijo Ben con una media sonrisa, claramente esperando que ella tuviera dificultades. Madison le devolvió la sonrisa, manteniendo sus verdaderos pensamientos ocultos. Ahora podía ver que el problema que había temido iba más allá del mero favoritismo hacia los invitados. Había una desconexión aquí, un aire de superioridad que algunos miembros del personal ejercían sobre los empleados más nuevos, y era algo que tenía la intención de cambiar cuando comenzara su turno. Madison asumió las tareas que se le asignaron: limpiar las mesas, llenar los vasos de agua y llevar las bandejas con la tranquila humildad de un aprendiz. Mantuvo la cabeza gacha, moviéndose con cuidado por el comedor, observando cada interacción entre el personal y los clientes durante toda la noche. Fue testigo de comportamientos sutiles pero reveladores. El personal parecía operar en una jerarquía tácita. Los camareros mayores ocupaban las mesas que pagaban más alto con la clientela adinerada,
a menudo ignorando a los invitados que consideraban menos dignos de su atención. El personal de cocina la miró con diversión velada, claramente no impresionado por la nueva chica. Aunque esperaba esto, cada mirada despectiva, cada desaire servía como recordatorio del trabajo por delante. Notó la forma en que algunos camareros saludaban a ciertos invitados con entusiasmo, mientras ofreciendo solo un cortés asentimiento a los demás, y cuando una pareja de ancianos que parecía un poco fuera de lugar en el entorno de lujo entró, vio cómo los llevaban a una mesa de la esquina con una vista de la pared muy lejos de los asientos privilegiados que se les dan a los invitados de evidente riqueza. El corazón de Madison se hundió al observar esto. Este era precisamente el tipo de trato que había trabajado toda su carrera para evitar, y ahora se había infiltrado en su propio establecimiento, pero también sintió un renovado sentido de propósito. Si esta era la realidad, estaba preparada para cambiarla incluso si significaba desafiar a las mismas personas a las que había confiado su visión. Madison regresó al día siguiente todavía con su disfraz de Amy mezclándose con el flujo del bullicioso restaurante. Cuando comenzó su segundo turno hoy, su enfoque estaba en observar el comportamiento del personal con mayor profundidad. Notó cómo ciertos meseros intercambiaban miradas cuando veían clientes que no encajaban del todo en la propina del restaurante. Cliente típico en silencio. También observó los patrones de sus colegas al servir sonrisas de alta energía para algunos invitados, pero un servicio breve y eficiente para otros. Mientras Madison se movía por el comedor, recibió más de unos pocos asentimientos indiferentes y miradas despectivas de sus colegas. Eran lo suficientemente corteses en su cara, pero a menudo los pillaba susurrando a sus espaldas mirándola con leve diversión, como si su presencia no fuera del todo apropiada. Se preguntó si se habían vuelto tan cómodos en sus rutinas que habían olvidado los valores que se suponía que representaban. Una interacción particular subrayó la realidad que Madison había sospechado. Una pareja más joven que parecía vestida más informalmente que la mayoría esperó a un camarero. Madison los vio mirar a su alrededor esperanzados y educados, pero varios miembros del personal de peso pasaron de largo sin reconocerlos. Fue solo cuando una mesa cercana pidió una segunda ronda de vino que el camarero más cercano, claramente molesto, aprovechó la oportunidad para saludarlos. Aunque con una visible falta de entusiasmo, Madison apretó los dientes, sintiéndose una punzada de frustración. Sus instintos le decían que este no era solo un mal día. Esta falta de atención y respeto selectivo parecía arraigada en él. Hábito que reflejaba una actitud que esperaba que nunca se afianzara aquí. Más tarde esa noche, Madison notó un cambio palpable en la habitación cuando la puerta se abrió y Wallace Briggs entró en su presencia exigiendo atención. Era alto, vestido con un traje impecablemente entallado, y tenía el aire de alguien que esperaba que el mundo funcionara según su horario. Desde el momento en que entró, Wallace parecía asumir la propiedad del espacio, hablando en voz alta, gesticulando expansivamente y haciendo poco esfuerzo para reconocer la presencia de los demás con interés genuino. El personal respondió de inmediato como si fuera Q, enderezando sus posturas y acelerando su ritmo. Incluso Ben, el gerente, que normalmente mantenía una distancia casual de su equipo, se unió al piso saludando a Wallace con una cálida sonrisa y asegurándose de que su mesa recibiera prioridad. Madison notó que Wallace miraba alrededor del comedor. Su mirada se posó brevemente en ella antes de apartarla indiferente. Su comportamiento sugería que solo aquellos que consideraba dignos merecían su atención. Ella observó mientras saludaba a los servidores regulares con familiaridad, su voz lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas lo oyeran. Bueno, miren a todos ocupados, como siempre, dijo con una risa que parecía tener un tono sutil, como si se estuviera dirigiendo a los artistas en un espectáculo organizado para su disfrute. Ben se acercó rápidamente a Madison. Amy dijo bajando la voz: este es importante, no te preocupes por atenderlo todavía, solo observa y aprende. Su tono tenía una advertencia, como para decir que no estaba preparada para interactuar con un invitado del nivel de Wallace. Madison asintió mirando con una expresión exterior de humildad, pero sintiendo un destello de consternación. Conocía la misión del restaurante, pero aquí estaba siendo disuadida de interactuar con ciertos invitados debido al estatus percibido. Mientras Wallace se acomodaba, se apresuró a interactuar con su camarero haciendo saber sus preferencias con detalles exactos. Ordenó una variedad de platos desde delicados aperitivos hasta steaks añejos, insistiendo en que cada artículo llegara a la temperatura perfecta, y sin demora los camareros manejaron sus demandas con sonrisas practicadas, entregando cada plato con una reverencia casi exagerada. Madison notó cómo se reían de sus medias bromas, ofreciendo asentimientos sutiles de acuerdo con sus comentarios, pero a medida que avanzaba la noche, los comentarios de Wallace se volvieron menos entretenidos y más directos. Madison lo escuchó haciendo comentarios casuales a sus compañeros de cena, declaraciones que tenían un borde leve pero inconfundible. En un momento, comentó sobre la firmeza de la nueva aprendiz, refiriéndose claramente a ella con una sonrisa que transmitía condescendencia en lugar de aliento. Aunque las palabras hirieron profundamente, Madison mantuvo su compostura sin permitirse reaccionar. Reconoció su tono como el de alguien acostumbrado a que sus opiniones sean aceptadas sin cuestionamientos.
Wallace parecía asumir que sus comentarios se tomarían como ideas en lugar de insultos y que los que lo rodeaban simplemente se reirían y estarían de acuerdo. A medida que avanzaba la noche, Wallace continuó con sus observaciones, mirando ocasionalmente en dirección a Madison con una mirada de diversión velada como si la desafiara a responder, pero ella se mantuvo firme canalizando su enfoque en absorber cada detalle del comportamiento en exhibición. Al regresar al área del personal para recuperar el aliento, Madison se encontró acompañada por Linda, una mesera junior que había comenzado hace solo un mes. Linda era joven, de ojos brillantes y todavía estaba adaptándose. Al ritmo rápido del restaurante, parecía un poco intimidada por los altos mandos que rara vez la reconocían directamente. «Lo estás haciendo bien ahí afuera», dijo Linda sonriendo nerviosamente mientras se limpiaba las manos con una servilleta. «La primera vez aquí siempre es difícil. Todavía estoy aprendiendo a quién conoces». «Prioridad». Miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escuchar. Madison asintió intrigada por el comentario. «¿Prioridad?», preguntó manteniendo su tono ligero, invitando a Linda a continuar. Linda dudó, miró a su alrededor antes de inclinarse. «Sí, notarás que hay ciertos invitados a los que el personal les presta especial atención. Como que establecen esta lista invisible. Los más ricos se recuperan. Trato especial. Así es aquí, ya sabes». El corazón de Madison se hundió cuando se dio cuenta de lo profundamente arraigados estos hábitos estaban influyendo incluso en los empleados más nuevos como Linda. No era solo el personal superior, esta priorización se había tejido en la cultura del restaurante, moldeando silenciosamente el comportamiento y las expectativas sin que nadie lo instruyera explícitamente. Linda le dio una sonrisa comprensiva. «Solo quédate cerca de la cocina cuando Wallace esté aquí, confía en mí». «Es exigente». Madison forzó una sonrisa en respuesta decidida a no dejar que su decepción se notara. Si esta cultura ya estaba afectando a los nuevos empleados, el problema era mucho más profundo de lo que había temido. Su resolución silenciosa se fortaleció. Tenía mucho trabajo que hacer. Tarde esa noche, después de su turno, Madison regresó a su tranquila oficina sintiendo el peso de todo lo que había observado. Miró la foto enmarcada de su madre en su escritorio, un recordatorio constante de dónde venía y por qué había elegido esta carrera. Madison recordó cómo cuando era niña se sentaba en la parte de atrás de un restaurante donde trabajaba su madre, observándola interactuar con los clientes, siempre con una sonrisa, siempre con respeto. El ejemplo de su madre le había enseñado que el respeto era la base de un buen servicio. Mirando alrededor del espacio impecable y pulido, Madison sintió una sensación de alienación de los valores que alguna vez había mantenido tan estrechamente de alguna manera en medio del lujo y el éxito. Su negocio había cambiado, convirtiéndose en algo irreconocible. El recuerdo de un cliente habitual, Wallace Briggs, reprodujo en su mente lo fácil que era llamar la atención, cómo el personal atendía sus deseos mientras descuidaba a otros clientes, y cómo incluso una nueva empleada como Linda había aprendido a navegar por esta jerarquía. Se sentía como una traición a sus ideales, un mundo que nunca había querido crear, pero ahora Madison vio su desafío con newfound clarity. Tendría que reconstruirla cultura de su restaurante, erradicar la complacencia y el sesgo que se habían apoderado y restaurar la integridad que alguna vez había sido la luz guía de su empresa. Al día siguiente, Madison llegó para su turno con un mayor sentido de propósito. Se movió por el restaurante como Amy, la aprendiz observadora tranquila, anotando cada detalle, cada interacción, y cada vez que un invitado era pasado por alto o un empleado se entregaba al favoritismo, comenzó a hablar sutilmente con sus colegas, conociéndolos y entendiendo lo que impulsaba su comportamiento. Se hizo evidente que algunos empleados, como Ben, se enorgullecían de mantener satisfecho al cliente de élite, equiparando el ambiente de lujo con el trato exclusivo para unos pocos selectos. Otros, como Linda, siguieron su ejemplo por un deseo de encajar y evitar problemas, pero también hubo empleados que, cuando fueron tratados amablemente, respondieron con calidez y respeto. A través de estas conversaciones, Madison vio la oportunidad de cambio. No todos estaban completamente comprometidos con este sistema de jerarquía tácita, algunos simplemente estaban atrapados en él, y eso significaba que había esperanza de una oportunidad de revivir los valores de igualdad, dignidad y hospitalidad genuina. A medida que los días se convertían en semanas, Madison comenzó a comprender cuán profundamente arraigada estaba la cultura del favoritismo y el prejuicio sutil dentro de su propio restaurante. Cada turno le proporcionaba nuevas perspectivas sobre la jerarquía silenciosa que gobernaba tanto al personal como la forma en que se trataba a los huéspedes. Una noche observó un escenario que solidificó su resolución. Una familia entró, claramente no encajaba en la imagen de lujo que presentaban. Muchos invitados fueron recibidos con el mismo profesionalismo distante. Madison había observado antes, pero había una frialdad inconfundible. El padre, aparentemente consciente de la línea invisible que los separaba de los invitados preferidos, parecía incómodo pero decidido. Madison vio cómo la familia esperaba más que otros clientes a su mesero y recibió respuestas tibias a pedidos simples, aunque sutiles. El contraste en el servicio era evidente. Sand Street pasaba por su mesa sin detenerse y cuando su camarero los atendía, lo hacía con un aire apresurado, casi despectivo. Madison apretó los puños al darse cuenta de lo real que era la división.
Sus restaurantes, una vez un refugio de inclusión, se habían convertido en otro lugar donde algunos se sentían más bienvenidos que otros, como si fuera el Q. Wallace Briggs. Regresó esa misma tarde trayendo consigo la misma presencia imponente y la asunción de control. Su ENT como siempre causó revuelo entre el personal que se apresuró a atender todas sus necesidades ajustando su postura y tono, atendiendo a sus preferencias, incluso antes de que las expresara esta noche. Sin embargo, Wallace parecía de un humor particularmente crítico, hizo un gesto impaciente hacia Madison llamándola a su mesa con un movimiento de su mano, ella se acercó con su sonrisa más practicada, manteniendo su comportamiento tranquilo y profesional. Amy, ¿es así?, dijo la comisura de su boca levantándose de una manera que sugería una suave diversión. Confío en que manejarás mejor mi pedido esta vez. Madison asintió con la mirada firme. Sí, señor. ¿Cómo puedo ayudarlo esta noche? Wallace se tomó un momento, claramente disfrutando de su autoridad percibida. Me gustaría una botella de su mejor Borgoña, y quiero que me la sirvan como debe ser, fría, pero no helada. Entiendo. Sí, señor, respondió con cuidado de mantener cualquier rastro de irritación en su voz mientras se movía hacia la barra para cumplir con su pedido. Notó que Ben observaba la interacción con el rabillo del ojo, rápidamente desvió la mirada y se concentró en otra mesa, pero Madison se dio cuenta de que él, junto con varios otros miembros del personal, conocían las expectativas de Wallace y eligieron no intervenir, simplemente permitiendo que la dinámica se desarrollara. Regresó con el vino. Madison lo colocó en Wallace, se sentó en el escritorio con un cuidado practicado haciendo lo mejor que pudo para mantener sus movimientos suaves y controlados, pero cuando dejó el vaso, él la miró fijamente con dureza, su voz lo suficientemente alta para que las mesas vecinas la escucharan. Sabes que en un lugar como este hay estándares, dijo con una sonrisa de suficiencia tirando de sus labios, espero que estés al tanto de ellos. Madison sintió que las palabras impactaban, un comentario apenas velado sobre su apariencia y el trasfondo percibido, mantuvo su expresión neutral ofreciendo solo un asentimiento cortés, pero por dentro las frustraciones hervían. La suposición de Wallace de que no era apta para un establecimiento como este la dolió, recordándole los desafíos que había enfrentado en los primeros días de su carrera, escalando su camino hacia la cima en un mundo que dudaba de ella. Gracias por el recordatorio, señor, respondió con voz firme. ¿Hay algo más que necesite? Wallace se rió suavemente, inclinándose hacia atrás en su silla. No, no, eso servirá por ahora. Mientras se alejaba, notó que varios invitados lanzaban miradas furtivas. Su comodidad era evidente. Sin embargo, al igual que el personal, ninguno de ellos habló. La frustración de Madison se volvió hacia adentro, alimentando su determinación. Había construido su imperio con la creencia de que el respeto debería ser universal, y aquí estaba un testimonio viviente de lo lejos que su restaurante se había desviado de ese ideal. Más tarde esa noche, cuando el restaurante se instaló en un ritmo más tranquilo, Madison se encontró reponiendo manteles en la parte de atrás tratando de ordenar sus pensamientos. Para su sorpresa, Linda entró luciendo visiblemente molesta, miró por encima del hombro para asegurarse de que estuvieran solos antes de hablar. Vi cómo te trataba ahí afuera, dijo Linda suavemente con los ojos muy abiertos por la preocupación. No es justo que le haga eso a muchos de nosotros. Madison se sorprendió por la voluntad de Linda de hablar en su poco tiempo como Amy. Había tratado de ser lo más accesible posible, y parecía que Linda había tomado nota. ¿Por qué nadie dice nada?, Madison preguntó con su tono gentil. Linda suspiró mirando sus manos. Él es un habitual y bueno, algunos miembros del personal piensan que es mejor dejar que se salga con la suya. Ben dice que si él es feliz, todos son felices. El corazón de Madison se hundió, podía ver cómo ese razonamiento había creado una cultura de complicidad silenciosa. Gracias por decírmelo, Linda, dijo ofreciendo una pequeña sonrisa tranquilizadora. A veces, el simple hecho de hablar hace la diferencia. Linda asintió con la cabeza, luciendo aliviada, pero mientras se alejaba, Madison sintió una punzada de tristeza. El personal más joven estaba aprendiendo, tal vez sin querer, que evitar el conflicto era más fácil que defender sus valores. Cuando el turno de Madison llegó a su fin, se sentó en un rincón tranquilo del restaurante y observó cómo los últimos invitados terminaban sus comidas. Los eventos de la noche pesaron mucho en su mente y alimentaron su determinación. Esto era más que un defecto en su establecimiento, era un fracaso en honrar los ideales que alguna vez habían definido su marca. Consideró los pasos que necesitaría tomar: una nueva capacitación, políticas claras, un sistema de retroalimentación estructurado que garantizara que se escucharan todas las voces. Significaría desafiar a sus propios gerentes y las cómodas normas que habían permitido crecer dentro de su empresa, pero estaba preparada para hacerlo incluso si eso significaba remodelarla en los cimientos de su restaurante. Ya podía imaginar la conversación que tendría con Ben y el resto del equipo de administración. No se trataba solo de asegurar la satisfacción del cliente, se trataba de reafirmar el respeto y la dignidad que su madre le había enseñado a valorar.
Sabía que el cambio no vendría fácilmente, pero era una batalla que estaba lista para enfrentar. Una semana después, Wallace regresó y Madison sintió que estaba probando sus límites. Hizo su pedido con su habitual distanciamiento, su tono condescendiente y su mirada evaluadora. Esta noche, sin embargo, parecía sentir algo diferente en ella. Tal vez era su comportamiento inquebrantable o la forma en que mantenía su profesionalismo a pesar de sus provocaciones, cualquiera que fuera la razón. Wallace se inclinó hacia ella mientras dejaba su vino, bajando la voz, pero no su arrogancia. ¿Sabes lo que se necesita para trabajar en un lugar como este? Preguntó. Sus palabras fueron lentas y deliberadas. No se trata solo del servicio, se trata de conocer tu lugar. La gente espera un cierto estándar. Madison encontró su mirada manteniendo su tono Saint. Creo que todos los invitados merecen respeto, señor. Wallace se rió entre dientes inclinándose hacia atrás mientras, aunque su respuesta lo divirtió, el respeto es bueno, esperemos que esté a la altura de eso. Mientras se alejaba, Madison sintió que su determinación se fortalecía. Ya no se trataba de observar, se trataba de enfrentar la cultura de frente. Madison estaba muy consciente de cómo otros miembros del personal manejaban el comportamiento de Wallace. Algunos como Linda estaban visiblemente incómodos, pero no dijeron nada. Otros como Ben participaron activamente, atendiendo los caprichos de Wallace con una aceptación silenciosa que rayaba en la complicidad. Y luego estaban los invitados que a menudo miraban con diversos grados de incomodidad, pero se abstenían de intervenir. Era como si todos hubieran acordado conscientemente o no tolerar el comportamiento a cambio de mantener una cierta armonía. Madison podía ver que este era el verdadero problema, una tolerancia arraigada a la falta de respeto, todo en nombre de preservar una imagen, pero sabía que permitir tal comportamiento solo erosionaría el alma misma de su negocio. Tenía que actuar y pronto esa noche, Madison regresó a su oficina, con la mente corriendo con planes, redactó un esquema preliminar para un nuevo programa de capacitación que priorizaría la sensibilidad cultural, la inclusión y el servicio respetuoso. Incluyó ejercicios sobre Madison, sabía que su próximo turno sería crucial, se enfrentaría a Wallace una vez más, pero esta vez estaba preparada, su plan era firme, su determinación era inquebrantable, y estaba lista para confrontar al personal y la gerencia para recordarles los valores que habían construido Lumperur. Había visto suficiente y ahora era el momento de revelar su verdadera identidad y poner su restaurante nuevamente en el camino correcto. Las apuestas nunca habían sido más altas y Madison sintió un renovado sentido de propósito mientras se preparaba para la confrontación que remodelaría su negocio para siempre. Al día siguiente, Madison llegó temprano al Lur vestida con su atuendo de negocios habitual, un traje elegante, tacones lustrados y joyas discretas. Se habían ido la ropa sencilla y la personalidad modesta de Amy. Hoy se enfrentaría a su personal no como una aprendiz, pero como propietaria de toda la cadena de restaurantes. Había visto suficiente, era hora de recuperar los estándares y valores sobre los que se había construido su negocio. Cuando entró al comedor, vio a algunos miembros del personal mirarla, sus expresiones cambiaron a una leve confusión cuando la reconocieron. Entonces el gerente estaba en medio de informar a los meseros para el turno de la noche. Cuando la notó, hizo una pausa, los ojos se abrieron de sorpresa. Madison, señora Clark, tartamudeó. Su tono era una mezcla de asombro e inquietud. Sí, Ben, respondió con calma, autoridad, reunamos al equipo, creo que es hora de que tengamos una conversación. El personal intercambió miradas desconcertadas mientras se reunían a su alrededor en un círculo suelto. Algunos parecían emocionados, otros nerviosos, pero ninguno estaba preparado para lo que estaba por venir. Madison esperó a que el equipo se acomodara antes de comenzar a hablar. Su voz clara y serena. Durante las últimas semanas he estado aquí trabajando encubierto como aprendiz. Ella comenzó a ver cómo expresiones de asombro se extendieron por los rostros a su alrededor. Quería entender nuestra cultura desde cero para ver de primera mano cómo se reflejan nuestros valores tanto en la forma en que se tratan entre sí como en la forma en que sirven a nuestros huéspedes. El peso de sus palabras flotaba en el aire. El personal se movió incómodo intercambiando miradas que iban de culpables a temerosas. Ben se veía especialmente tenso, su rostro pálido, cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Lo que observé. Madison continuó su mirada firme, era una mezcla de profesionalismo, trabajo duro y dedicación, pero también complacencia, favoritismo y tolerancia para el comportamiento que va en contra de todo lo que el humor fue creado para representar. No atendemos a ciertas personas sobre otras y no descartamos a nadie en función de sus antecedentes. Un murmullo de sorpresa e incomodidad recorrió el grupo. Algunos empleados parecieron tomados por sorpresa mientras que otros parecían reflexivos, como si se dieran cuenta del papel que habían desempeñado en la formación de esta cultura. Respeto, dignidad y la inclusión. La inclusión no es negociable.
afirmó con voz tranquila pero inquebrantable, y hemos perdido de vista eso. Aquí Madison dirigió su atención a Ben, cuya incomodidad era evidente, evitó su mirada, su confianza habitual reemplazada por una incertidumbre visible. Ben dijo con tono firme, pero no cruel: como gerente tu responsabilidad es predicar con el ejemplo. Has permitido que un ambiente de favoritismo se arraiga aquí, y espero algo mejor de ti y del resto de nuestro equipo de gestión. Ignorar un problema no lo hace desaparecer, solo lo deja crecer. Ben tragó saliva asintiendo. Lo siento, Clark dijo en voz baja, su voz cargada de arrepentimiento. Pensé que mantener felices a ciertos clientes era el mejor enfoque, no me di cuenta de cuánto afectaba al resto del personal. Madison reconoció su disculpa con un asentimiento, pero no dejó que la tensión bajara. Tu enfoque en complacer a clientes específicos ha sentado un precedente, pero no somos un club que atiende los caprichos de unos pocos, somos una cadena de restaurantes construida sobre principios de inclusión y excelencia. Nuestro objetivo es hacer que cada huésped se sienta valorado. Dirigiendo su mirada al resto del personal, Madison continuó: entiendo que es fácil seguir el camino de menor resistencia para apaciguar a los clientes difíciles y dejar pasar el comportamiento irrespetuoso, pero a partir de hoy eso cambia. Cada uno de ustedes es responsable de mantener nuestros estándares. Después de una pausa para dejar que sus palabras se asimilen, Madison comenzó a delinear los cambios que implementaría para restaurar la integridad del restaurante, comenzando de inmediato. Estamos implementando un programa de capacitación enfocado en la competencia cultural y la intervención activa de los espectadores. Explicó que este programa cubrirá interacciones respetuosas con los clientes, trato igualitario de todos los invitados y cómo abordar el comportamiento inapropiado de cualquier persona independientemente del estatus. Vio como algunos miembros del personal asentían visiblemente aliviados ante la perspectiva de pautas y apoyo más claros. Madison pudo ver que muchos de ellos se habían sentido incómodos con el status quo, pero carecían de las herramientas o la autoridad para desafiarlo. También habrá un sistema de retroalimentación, continuó. Los empleados y los invitados podrán enviar informes anónimos si presencian o experimentan un comportamiento irrespetuoso. Quiero asegurarme de que cada voz pueda ser escuchada sin temor a represalias, notó a Linda entre el grupo luciendo nerviosa, y la esperanzada Madison sabía que los empleados más jóvenes como ella se habían visto profundamente afectados por la cultura, a menudo aprendiendo a tolerar la falta de respeto simplemente para encajar en este nuevo sistema. Los empoderaría para defender sus valores sin sentirse aislados. Finalmente abordó el tema de la jerarquía entre el personal. La antigüedad debería significar liderazgo, no derecho. Cada huésped, cada empleado merece respeto. Si no podemos mantener ese estándar, entonces estamos fallando como organización. El personal permaneció en silencio, absorbiendo la gravedad de sus palabras. Algunos parecían pensativos, otros parecían a la defensiva, como si lucharan por aceptar el papel que habían jugado en la situación. Ben, en particular, parecía profundamente afectado. Su confianza habitual se tambaleó. Madison suavizó su tono, reconociendo que para que el cambio suceda, necesitarán su apoyo tanto como sus expectativas. Sé que el cambio no es fácil, dijo, pero cada uno de ustedes tiene la oportunidad de contribuir a algo significativo. Estamos aquí para crear un entorno donde cada huésped se sienta valorado y cada miembro del personal se sienta respetado. No se trata de castigar a nadie, se trata de construir una cultura de la que todos podamos estar orgullosos. Ben asintió y finalmente encontró su mirada. Gracias, señora Clark. Ahora entiendo. Trabajaré en ello. Me aseguraré de que todos comprendan la importancia de estos cambios. Madison le ofreció un gesto tranquilizador. Estoy aquí para ayudarlo y también está el programa de capacitación. Este será un esfuerzo de equipo y espero que lidere con integridad. El personal exhaló colectivamente, visiblemente aliviado pero consciente del arduo trabajo por delante. Madison sintió una oleada de orgullo cuando vio destellos de comprensión y compromiso en sus rostros. No eran solo empleados, eran parte de su visión y estaba decidida a ayudarlos a realizarla. Durante la próxima semana, Madison trabajó de cerca con su personal supervisando la implementación de las sesiones de capacitación y la retroalimentación, sistema en el que participó ella misma en las sesiones iniciales, guiando a sus empleados a través de ejercicios de empatía, inclusión y resolución de conflictos. El primer taller se centró en escenarios de la vida real, algunos de los cuales Madison había observado de primera mano cuando Amy colocó a los miembros del personal en situaciones hipotéticas que reflejaban lo que había visto a los huéspedes tratados de manera diferente en función de su vestimenta o riqueza percibida. Un camarero superior que despidió a un colega junior y casos en los que la observación pasiva había permitido que el comportamiento inapropiado continuara sin control. Algunos empleados lucharon con los ejercicios y les resultó difícil romper viejos hábitos, pero a medida que avanzaban las sesiones, Madison vio un atisbo de cambio. Al final de la primera semana, las actitudes del personal comenzaron a cambiar, comenzaron a hablar más abiertamente, compartiendo experiencias y discutiendo cómo podían mejorar. Para muchos fue
Un viaje revelador que reveló cómo las acciones y los prejuicios sutiles habían dado forma al entorno en el que trabajaban luego, en particular, se interesó personalmente en la capacitación, a menudo se quedaba hasta tarde para discutir lo que había aprendido con Madison, reconoció que su enfoque anterior, aunque no tenía la intención de mantener la paz, había contribuido a una cultura poco saludable. No me di cuenta de cuánto influían mis acciones en el personal, admitió una noche. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, pero ahora veo lo importante que es dar el ejemplo. Madison le dio una sonrisa de apoyo. El liderazgo es más que administrar, se trata de establecer un estándar. Estoy orgulloso de ti por reconocer que los cambios se extendieron más allá de las sesiones de capacitación con el nuevo sistema de retroalimentación implementado, y los empleados comenzaron a sentirse más cómodos compartiendo sus inquietudes. Madison monitoreó los informes de cerca, abordó los problemas a medida que surgían y se aseguró de que cada voz fuera escuchada. En cuestión de semanas, la atmósfera comenzó a transformarse. Los miembros del personal comenzaron a trabajar juntos de manera más cohesiva, tratándose entre sí y a sus invitados con un renovado sentido de respeto. El aire anterior de derecho y favoritismo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una calidez genuina que se extendió por todo el restaurante. Los invitados también notaron el cambio. Los clientes habituales que alguna vez se habían sentido como ciudadanos de segunda clase ahora eran tratados con la misma atención que la clientela de alto perfil. La retroalimentación que recibió Madison fue abrumadoramente positiva y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus restaurantes estaban nuevamente alineados con su visión. Una noche después de que concluyó la sesión de capacitación final, Madison reunió al equipo para una breve reunión. Se paró en la jefa de la sala, miró a su personal, cada uno una parte del viaje que los había traído hasta aquí. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, comenzó con su voz cálida y sincera. Este viaje no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Hemos construido algo especial aquí, una comunidad donde todos, independientemente de su estatus, son tratados con respeto. Eso es lo que representa Lore y estoy orgullosa de cada uno de ustedes por ayudar a darle vida a esa visión. La sala se llenó de aplausos, el personal sonrió y asintió con la cabeza, su orgullo era evidente, habían pasado por un periodo de transformación y cada uno había crecido en el proceso a medida que pasaban las semanas. En meses, Lerera abrazó los nuevos cambios. Madison ahora confiaba en la dirección que estaba tomando su restaurante y observaba con orgullo cómo el personal mantenía constantemente los estándares de respeto e inclusión que alguna vez habían sido el corazón de su negocio. La atmósfera había cambiado notablemente. La jerarquía que alguna vez fue rígida entre el personal se suavizó y fue reemplazada por un espíritu de colaboración y apoyo. Los camareros superiores que anteriormente habían protegido su estatus ahora guiaban a los empleados nuevos con una tutoría genuina. Los equipos de recepción y de recepción se comunicaban más abiertamente, compartían responsabilidades y resolvían problemas juntos. Ben, el gerente, se había transformado en un verdadero líder. Se había tomado en serio las palabras de Madison y había trabajado incansablemente para reconstruir la confianza con el equipo. Su enfoque había cambiado de apaciguar a los clientes de alto estatus a garantizar que cada huésped recibiera un trato igualitario y que cada empleado se sintiera valorado. Fomentaba el diálogo abierto con frecuencia, se comunicaba con el personal sobre sus experiencias y defendía los valores que Madison había inculcado. Madison visitaba a menudo el restaurante, ya no como una aprendiz encubierta, sino como una directora ejecutiva práctica, comprometida con mantener los cambios difíciles. Pasó tiempo con cada miembro del personal compartiendo sus desafíos y éxitos, y su presencia se convirtió en un recordatorio tranquilizador de que todos estaban trabajando hacia una visión común. Los cambios no pasaron desapercibidos para los invitados. Los clientes habituales comentaron sobre la nueva calidez en el servicio, destacando cómo el personal parecía genuinamente feliz y comprometido. Los huéspedes previamente reservados que alguna vez se habrían sentido fuera de lugar ahora se sentían bienvenidos y valorados. Un día Madison recibió una carta de una pareja de mediana edad que había cenado en Lerer en su aniversario. En su carta escribieron sobre cómo la atención y la amabilidad del personal habían hecho que su noche fuera memorable. Mencionaron que a pesar de no ser los invitados mejor vestidos o más ricos, se sintieron vistos y respetados. Esta fue la afirmación que Madison había estado esperando. Sus restaurantes eran una vez más lugares donde cualquiera, independientemente de su origen, podía sentirse como si perteneciera. Era un testimonio del arduo trabajo de su equipo, y sintió una oleada de orgullo al saber que habían estado a la altura del desafío. Justo cuando la transformación parecía completa, Madison vio una cara familiar atravesar las puertas del restaurante. Una noche Wallace Briggs no lo había visitado en meses, y su repentino regreso trajo una oleada de tensión entre el personal. Sin embargo, Wallace se mantuvo más alto, confiado en su nuevo enfoque y comprometido con los valores que habían llegado a encarnar.
El comportamiento de Wallace era el mismo que antes, confiado, autoritario y mezclado con una tranquila suposición de superioridad, pero esta vez el personal no respondió con la misma aprensión, lo atendieron como lo harían con cualquier invitado con respeto, pero también con una distancia profesional que dejó en claro que no recibiría un trato especial. Weiss pareció notar el cambio, hizo algunos comentarios agudos para probar las reacciones del personal, pero permanecieron imperturbables. Cuando finalmente hizo su pedido, lo hizo con un dejo de frustración, consciente de que su influencia habitual ya no tenía influencia. Después de la cena, se acercó a Madison, que estaba sentada en una mesa de la esquina observando el servicio de la noche. Bueno, Madison, dijo su tono con una mezcla de sarcasmo y sorpresa, parece que has renovado las cosas aquí. Madison sonrió encontrando su mirada sin vacilar. Sí, hemos hecho algunos cambios. Creo que nuestro enfoque en el respeto y la inclusión hace que la experiencia gastronómica sea mejor para todos. La expresión de Wallace cambió, pero simplemente asintió bruscamente y se fue sin más. Comentario para Madison, fue un momento de cierre, no sintió la necesidad de justificar sus decisiones, los resultados hablaban por sí solos. Laura había recuperado su integridad y sabía que seguiría prosperando incluso si eso significaba perder clientes que no compartían sus valores para celebrar la transformación exitosa. Madison organizó una velada especial para todo el personal, el restaurante cerró temprano y las mesas se prepararon para una cena privada, lo que le dio al equipo la oportunidad de disfrutar del espacio que habían trabajado tan duro para crear. Madison agradeció personalmente a cada empleado y destacó los momentos específicos en los que habían demostrado liderazgo, empatía o coraje. Linda, la joven mesera que una vez había confiado en Madison, sonrió radiante cuando Madison la elogió. Disposición a hablar, llamándola un ejemplo de lo que los lectores defendían, Ben visiblemente conmovido, agradeció a Madison por guiarlo a través de la transición, prometiendo defender la cultura que habían construido juntos a medida que avanzaba la noche. El personal compartió historias, la risa llenó el comedor, la camaradería era palpable y Madison sintió una profunda sensación de satisfacción al ver a su equipo tan conectado y orgulloso de su trabajo. Habían creado una comunidad, un espacio que encarnaba los ideales que la madre de Madison le había inculcado: respeto, amabilidad e inclusión. Después de que terminó la celebración, Madison se encontró sola en el restaurante rodeada de los silenciosos restos de la noche, caminó por el comedor vacío, pasando la mano por las mesas, con el corazón lleno, pensó en el día en que llegó por primera vez de incógnito, nerviosa por lo que podría encontrar. El viaje había puesto a prueba su paciencia, su fuerza y su resiliencia, pero también había reafirmado su compromiso con sus valores. Ahora entendía que el éxito no se medía únicamente por el crecimiento financiero o un reclamo, se medía por la integridad de la comunidad que había construido. De pie en el silencio, Madison susurró un silencioso agradecimiento a su madre cuyas palabras la habían ayudado a superar cada desafío. Estaba segura de que su madre estaría orgullosa no solo de sus logros, sino de su voluntad de mantenerse fiel a lo que más importó en los meses siguientes. Madison expandió sus iniciativas a todas las ubicaciones de sus restaurantes. Visitó cada establecimiento, se reunió con el personal, implementó los nuevos programas de capacitación y se aseguró de que el sistema de retroalimentación estuviera en su lugar. Su compromiso de fomentar una cultura inclusiva y respetuosa se convirtió en una piedra angular de su marca que distingue a Larar en una industria a menudo impulsada por las apariencias y las ganancias. Los cambios positivos se extendieron más allá de las paredes del restaurante. La noticia de la transformación de Lore llegó a los medios locales y los artículos elogian a la cadena por su compromiso con la inclusión. Otros restaurantes comenzaron a seguir el ejemplo de Madison implementando políticas y programas de capacitación similares en un cambio en toda la industria hacia prácticas de servicio más respetuosas e inclusivas. El éxito no fue solo de Madison, pertenecía a su personal, a sus invitados y a la comunidad que había apoyado su visión desde el principio, y, a medida que continuó haciendo crecer su negocio, permaneció profundamente conectada con los valores fundamentales que habían guiado su viaje años después. Lumaro se mantuvo como un testimonio de la resiliencia de Madison y su compromiso inquebrantable con el respeto y la inclusión. Su imperio de restaurantes se había expandido aún más, pero los valores que había luchado tanto por proteger permanecieron intactos. Una noche, Madison regresó a la ubicación original de L. Perer para una cena tranquila con su familia. Observó al personal desde su mesa de la esquina y los vio interactuar con cada invitado. Fue acogedor, atento y respetuoso. Sintió una profunda satisfacción al saber que su legado era más que un negocio exitoso. Era un movimiento arraigado en la amabilidad, la integridad y la dignidad. Cuando salió del restaurante, Madison echó un último vistazo al lugar en el que había volcado su corazón y su alma, un lugar que reflejaba los valores que su madre le había inculcado hace tantos años.
Salió con una sensación de paz al saber que Lampur estaba en buenas manos y que seguiría encarnando su visión mucho después de que se fuera. En el corazón de la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo una reunión en la ubicación original de Lamp. Fue una velada especial, un homenaje para honrar a Madison Clark y la influencia transformadora que había tenido en la industria de los restaurantes. El evento estuvo lleno de su familia, amigos, empleados dedicados y miembros de la comunidad que habían presenciado el efecto dominó de sus valores. Los invitados se mezclaron en el ambiente familiar del restaurante que había conservado su elegancia a través de los años con una decoración de buen gusto y un jazz suave llenando el aire. La calidez de la reunión fue un testimonio del impacto que Madison había hecho. Las fotografías se alineaban en las paredes y narraban el viaje de Lord desde sus inicios hasta el presente. Cada imagen capturaba momentos de crecimiento y cambio a medida que se desarrollaba la noche. Ben Carter, ahora director regional del ERER, se puso de pie para dirigirse a la multitud. La carrera de Ben se había transformado profundamente bajo la tutoría de Madison. Había pasado de ser un gerente complaciente a un líder que defendía inclusión y respeto dentro de la empresa y su vida personal. Cuando conocí a Madison, pensé que entendía el liderazgo. Ben comenzó a sonreír con gratitud en su rostro, pero ella me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata solo de éxito o estatus, se trata de integridad sobre cómo tratas a las personas que te rodean, ya sean invitados, meseros o gerentes. Ben detuvo su mirada y viajó por la habitación para encontrarse con los rostros de los invitados y el personal que habían sido moldeados por la influencia de Madison. Ella nos enseñó que el respeto no es solo una política, es un compromiso y ese compromiso ha cambiado mi vida y la vida de todos los que están aquí. La visión de Madison nos mostró lo que podríamos lograr juntos, no solo como empresa sino como comunidad. Los aplausos llenaron la sala cuando Ben se retiró y Madison, ahora con más de 60 años, miró desde su asiento con su expresión llena de orgullo y humildad. Sintió una profunda calidez al saber que su legado ya no era solo suyo, pertenecía a las muchas personas que lo habían adoptado y lo habían hecho suyo. A medida que avanzaba la noche, una mujer joven se acercó a Madison con los ojos brillantes de admiración. Se presentó como Maya Álvarez, una reciente graduada culinaria con sueños de abrir su propio restaurante algún día. La señorita Clark Maya comenzó con la voz ligeramente temblorosa. He leído todos los artículos sobre ti y lo que hiciste en Lerer. Me inspiraste a seguir este camino y no puedo decirte cuánto significa conocerte en persona. Madison sonrió cálidamente tomando las manos de mamá entre las suyas. Gracias Maya, eso significa mucho para mí, dijo suavemente. El negocio de los restaurantes puede ser difícil, pero si te mantienes fiel a lo que importa, el respeto, la amabilidad y la comunidad, encontrarás el éxito en formas que son más significativas que el dinero o el estatus. Maya asintió con la cabeza, su rostro se iluminó con un sentido de propósito. Quiero marcar una diferencia como tú lo hiciste. Quiero que las personas se sientan bienvenidas sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Madison le dio una palmadita en la mano para tranquilizarlas. Entonces ya estás en el camino correcto, nunca dejes de lado esa visión Maya, es lo que te llevará a través de los desafíos y te acercará a tus invitados y a tu equipo. Maya le agradeció y mientras se alejaba, Madison sintió una oleada de esperanza. Su legado estaba seguro no solo en manos de su personal y su familia, sino también en los jóvenes soñadores que llevarían adelante sus ideales. Más tarde esa noche, cuando el homenaje llegó a su fin, Madison se dirigió al balcón y contempló el horizonte de la ciudad. Reflexionó sobre el viaje que la había traído aquí desde un pequeño café en Brooklyn a un imperio construido sobre la resiliencia, la empatía y un compromiso inquebrantable con el respeto. Junto a ella, Isabel James, su asistente y amiga de toda la vida, se unió a ella. Isabel había estado con Madison en cada etapa de su carrera y se había convertido en una líder consumada dentro de L. Peruri. Es una hermosa noche, comentó Isabel siguiendo la mirada de Madison. Madison asintió suavemente sonriendo mientras pensaba en su madre y las lecciones que había transmitido. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. Isabel puso una mano reconfortante en su hombro. Nos diste más que un negocio para administrar, nos diste un propósito, un legado del que podemos estar orgullosos, y eso es algo que vivirá. Madison asintió con el corazón lleno mientras miraba a su alrededor, sabía que el trabajo que habían hecho juntas era solo el comienzo. Las semillas de respeto e inclusión que había plantado seguirían creciendo, dando forma a la industria e inspirando a la próxima generación de dueños de restaurantes a liderar con integridad. Con una última mirada al restaurante, Madison se volvió hacia Isabel. Creo que es hora de pasar la antorcha. Isabel le dio un asentimiento con los ojos brillantes de comprensión. La llevaremos bien. Madison, te prometo que juntas regresaron a la celebración rodeadas de amigos, colegas y seguidores que se habían convertido en una familia.
Madison sabía que su trabajo viviría como testimonio de lo que se podía lograr cuando una persona se mantenía firme en sus valores, y en ese momento sintió una profunda sensación de paz al saber que su legado de respeto, amabilidad e inclusión seguiría dando forma al mundo que la rodeaba mientras el legado de Madison sigue vivo. Deja que su historia inspire tu propio viaje de integridad y respeto. Si disfrutaste de esta historia de transformación y resiliencia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia inspiradora que nos recuerde el poder de los valores y el impacto que una persona puede generar. Hay más por venir, así que quédate con nosotros mientras exploramos más viajes que inspiran. Suscríbete ahora y sé parte de nuestra comunidad donde cada historia trae una lección y las mejores están por venir. Gracias por ver y nos vemos en el próximo capítulo.